Dios les bendiga otra vez, buenas tardes. Continuamos en sábado 16 de mayo 2020. Otra vez continuamos con el capítulo 8 de Romanos, ya que lo iniciamos con los primeros 11 versículos en nuestro primer estudio. Nuestro segundo estudio lo basamos, el primer estudio fue porque la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Nuestro segundo estudio, que lo tuvimos anoche, fue: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, así fue titulado, ¿verdad?, mora en vosotros, el que levantó a Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales, habiendo resumido, ¿verdad?, que en este estudio, que si vivimos conforme a la carne, nos dice el versículo 13 de aquí mismo, y quiero hacer nomás un resumen acerca del estudio de ayer, porque si vivieres conforme a la carne o al deseo de nuestra naturaleza pecaminosa, moriréis, mas si por el espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, resumimos ayer que la intención de la carne, pues las obras de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a ella, ni tampoco pueden sujetarse, porque vivíamos pues como, ahora sí, antes de conocer a Dios, antes de reconciliarnos con Él a través de Jesucristo, pues vivíamos pues de una manera un poquito dura la comparación, pero salvaje, ¿verdad? Porque no teníamos ese freno que es la palabra de Dios, que nos ajusta a la justicia de Dios, a la palabra de nuestro Señor. Entonces, pues miramos que necesitamos padecer para poder formar parte del reino de Dios. Necesitamos padecer, y el padecimiento pues viene a través de, como lo mencioné en el estudio de ayer, que no solo se nos es concedido por Cristo creer en Él, sino también que padezcamos por Él. Y ahí mencionamos lo que es el padecimiento, ¿verdad? El apóstol Pablo pues no fue un lecho de rosas su trabajo en el Evangelio. Así que el padecer por Él, dice que si padecemos también triunfaremos y reinamos con Él, habiendo concluido que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Si estamos obrando conforme al Espíritu Santo, haciendo todas las cosas apropiadamente, entonces nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos coherederos del reino con nuestro Señor Jesucristo, como nos manifestó el versículo. Voy a hacer nomás como un resumen del estudio de ayer, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que, así como Jesucristo cumplió al pie de la letra todo lo que estaba asignado en la agenda que Dios le asignó al Mesías, letra por letra en la profecía que Él iba a venir a cumplir en la tierra, así lo cumplió, y por cuanto fue obediente, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por esa razón Dios lo glorificó, lo levantó de entre los muertos, lo puso a su diestra, para que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que el Mesías es el Señor. Lo glorificó cuando Él cumplió su trabajo. Así nosotros, si nosotros padecemos por Él, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, padecemos por Él, entonces dice la Escritura que también recibiremos nuestra parte, nuestra herencia, cuando Jesucristo se manifieste en su reino a su regreso. Así que este es un resumen de lo que hicimos, los primeros dos segmentos que hemos realizado en los primeros 17 versículos del Evangelio, de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que habiendo dado mi resumen de los dos temas pasados, quiero saludar a los hermanos que se están conectando, esperando que se queden. Dice, va a ser hermano Moisés Díaz. Sabemos que nuestro hermano Moisés Díaz, y les sigo pidiendo sus oraciones por él, está afectado por el COVID-19, y ya ayer Dios le permitió regresar a casa,
Y ahora en la mañana me había comentado que estaba un poco mal, pero ya en me dice que se siente un poco mejor. Esperemos que en Dios que se siga mejorando, recuperando en casa y que no tenga que regresar al hospital. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Am, Tenemos a Josué Román, que bienvenido. Nos está visitando esta tarde. También José Villatoro. Mencioné, hermano Moisés Díaz. Arito Flores también nos acompaña y nos visitan esta tarde, esperando en Dios que se queden y que pues sea de bendición el mensaje que Dios trae a ustedes a través de su siervo. Entonces nuestro título en esta tarde es Federico, Dios le bendiga, hermano Federico, por ahí no sé si me hace un mensaje. Vale la pena luchar frente a un mundo perverso, ¿verdad? Es el título que le he puesto a este tema. Vale la pena luchar frente a un mundo perverso. Bueno, ya puse un poquito largo el título y ya no lo veo aquí en mi teléfono, pero ahí está el título. Vale la pena luchar frente a un mundo malvado y perverso. Creo que ahí sí es como lo hice el título. Lo escribí en el teléfono, ¿verdad? Entonces, sí vale la pena luchar. Recuerden que nos encontramos en el capítulo 8 de Romanos y como una información, o que creo que todos lo saben, que la Biblia no fue escrita al principio, fue redactada de manera corrida, no estaba dividida en capítulos ni en versículos como lo tenemos después del año 1200 hasta ahorita, ¿verdad? Y por lo tanto estamos tratando aquí un tema de la descomposición de la humanidad por causa de la depravación, del desvío, de dejar de confiar en Dios y por confiar en las cosas que no son Dios y que no dan sabiduría, ni ciencia, ni inteligencia, sino que cosas que arrastran a la humanidad hacia la perversión, como lo dice el capítulo 1 de Romanos, de este libro que estamos leyendo, que creyendo se sabia la humanidad, dice que se creyeron sabios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como lo era, sino que ni le dieron honra, sino que se desenfrenaron creyendo en aves, en imágenes, dice, a figuras de aves, de personas, de cuadrúpedos y de peces. Entonces, por esa razón, Dios los entregó a una mente depravada, la gente se depravó de ahí, y de ahí es donde venimos todos, de un mundo caído, de un mundo depravado, de un mundo lleno de maldad, lleno de inmundicia, de suciedad, y un mundo que está sentenciado a una muerte segunda. Por eso ya condenado a una muerte segunda, por eso ya desde el primer versículo de aquí del capítulo 8 de Romanos, nos dice que ahora ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. O sea, ninguna condenación hay para todos aquellos que ya se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo y están haciendo su voluntad, para ser honestos y explícitos. Y si hay condenación, sigue condenado a una muerte segunda el mundo que no se ha acogido al plan de salvación de Dios. Entonces ahora tenemos la gloria de Dios frente a nosotros, el plan de Dios que está ahorita en la etapa de gracia, en la cual cualquier persona que acepte el plan de salvación de Dios, a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y se ajuste a su palabra, entonces puede ver la gloria de Dios y puede ser salvo. Ese es nuestro enfoque. Entonces vale la pena luchar para retener esa gloria, esa oportunidad que Dios nos ha dado para acogernos ahora, teniendo en cuenta que por causa del desenfreno de la humanidad, de la idolatría y de todas esas cosas del cual nosotros hemos salido, pues este cuerpo está habituado a hacer lo que no le agrada a Dios, sino lo que le agrada a la carne, ¿verdad? Entonces está habituado, por lo tanto, para despojarnos de esos hábitos que están incrustados enraizados hasta el mero fondo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, pues es un sufrimiento poder deshacernos de esas cosas que tanto le encantan a los deseos de la carne, ¿verdad? Entonces, el aferrarnos a que esas cosas desaparezcan, a estar luchando cada día el espíritu contra las obras de la carne, pues no es algo fácil.
y seguir el ministerio de Dios pues tampoco lo es, ¿verdad? Entonces, esta va a ser nuestro enfoque y vamos a dedicar estos versículos, serían del capítulo 8 de Romanos, los versículos del 18 solamente hasta el 27, y ya nomás nos quedaría pues otro segmento más para concluir el capítulo 8, muy importante. Recuerden que nos va conectando desde que estábamos sentenciados o había condenación a nosotros, a que ya no hay condenación, y ya no hay condenación, pero sigue habiendo esa lucha entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del enemigo, del adversario, la ley del pecado y la ley de Dios. Sigue habiendo esa lucha en nuestros miembros, en sus cuerpos, por lo cual se recomienda amortiguar los deseos de la carne en el Espíritu, ¿verdad? Entonces esta es ya nuestro enfoque como reconciliados con Dios a través de Jesucristo, y dice así la Escritura, ¿verdad? Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros os ha sido manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas, o sea, aquí otra versión dice, porque la creación sujeta fue a vanidad, no de grado, mas causa de los no de agrado, o no. Ok, lo voy a leer otra vez. Porque las criaturas o la creación sujeta fue a vanidad, no de grado, mas por causa de que las sujetó con esperanza, del que las sujetó por esperanza, que también la misma creación será liberada de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación aún gime y aún están de parto hasta ahora. Y no solo ella, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque en lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Y así mismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Entonces esta es la lectura en la cual vamos a meditar en esta tarde, en estos versículos, ¿verdad? Que es prometedores acerca de una gloria venidera hacia nuestras vidas y nuestro favor. Pero como les mencioné también en otro estudio, mientras hay promesas, mientras hay cosas buenas, siempre viene la contraparte del enemigo, que trata de impedir a que hagamos la voluntad de Dios, y que así como la serpiente muerde a su presa y luego la presa camina un poquito afectada por el veneno, y luego ya se neutraliza y la serpiente va y se la devora. Entonces sí, así es precisamente Satanás, así es el adversario. Si nosotros estamos en esta lucha espiritual y caemos en sus trampas, decimos acá, Dios me perdona más adelante, y acá, pues eso es algo que pudiese afectarnos, porque ya que si permanecemos haciendo esto y nos llega a sorprender la muerte, nos llega a sorprender una enfermedad en malas condiciones, ahí es precisamente donde la serpiente viene y se traga a esa persona que ya le impidió entrar al reino de Dios por un descuido. Entonces es una lucha contra los deseos de la carne, lo que estamos peleando, y por eso hemos seguido este capítulo 8 de Romanos explicando cada verso
y su contenido donde nos dice que amortiguemos los deseos de la carne en el espíritu, que los sostengamos, que no caigamos en las acechanzas de Satanás, en las garras del adversario, porque entonces nos contaminaría otra vez nuestro cuerpo. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Vamos a desglosar los versículos otra vez, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Entonces, por eso el título es "Vale la pena luchar en este mundo perverso y lleno de maldad", ¿verdad? Porque la gloria venidera, lo que dice la gloria es, imagínense que este cuerpo fue afectado por causa del pecado de Adán y de Eva, como lo hemos siempre mencionado. Por esa causa este cuerpo fue afectado e infectado con un virus. Y cuando Dios trajo la maldición, porque era una bendición lo que Adán tenía, la bendición de Dios, entonces esa bendición por causa del pecado, por causa de la desobediencia del hombre, esa bendición se convirtió en maldición. Se convirtió en maldición para el ser humano, y la sentencia que Dios dictó en el capítulo 3 de Génesis no fue solamente para el ser humano que iba a ser infectado con enfermedades, con dolores, con sufrimiento, con tristeza, con lloro, con llanto, sino que en lugar de Dios maldecir al ser humano, maldijo la creación. Por esto estamos viendo los versículos, por ejemplo, de los versículos, dice que del versículo 21, que también la misma creación, desde el 20 ya nos dice que la misma creación gime a causa de la depravación y la maldad de los hombres. Desde el verso 19 dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. En este caso podemos ser conscientes que cuando no conocemos a Dios, aún no nos importa a nosotros el cuidado de la creación y de los animalitos. Tal vez en estos tiempos ya se está concientizando más la gente al respecto, ¿verdad? Pero yo recuerdo en mis tiempos antiguos, la gente, hasta yo mismo, mataba pájaros, mataba animales, conejos, ardillas, hasta las mismas serpientes y así. Lo cual ahora me da lástima las cosas que cometía, ¿verdad? Y que muchos lo siguen haciendo. Entonces, cuando uno llega al conocimiento de la palabra de Dios, nos hace conscientes de que, pues, son animalitos hermosos que adornan la pradera, que adornan el cielo cuando vuelan las aves, que los que andan por la tierra adornan también, le dan un tono a la naturaleza, los aves, los animales, toda clase de animalitos, el cantar de ellos, el oírlos en las mañanas, cantar en las tardes, comer, volar. O sea, todo eso es maravilloso. Entonces nos hace consciente que aún la propia creación espera, dicen, que los hijos de Dios tengamos conciencia para ser más honestos, ¿verdad? Dice, porque las criaturas o la creación sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa de los que sujetó con la esperanza. O sea, que también las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción en libertad gloriosa en los hijos de Dios. Entonces aquí la promesa es, inclusive, desde la creación del mundo, cuando Dios hizo todas las cosas y puso al hombre en el Edén y todo, los animales no tenían la furia que tienen ahora. Los leones y todo eso, podía pastearlos Adán, podía andar entre ellos, estar ahí con ellos, echarse con ellos, por ejemplo, como uno lo hace a veces con su mascota, ¿verdad? Y juega con él. Así era, no tenían esa furia, y se dice en la escritura que se hizo toda la hierba del campo para que comieran aún leones y todo ese tipo de animales. No comían, no eran carnívoros como lo son ahora. Pero cuando vino la desobediencia y que Dios expulsó al ser humano del paraíso y maldijo a la creación en lugar de al hombre, al ser humano, entonces entró esa furia en los animales, en lo cual ya empezaron a devorarse los unos a los otros, ¿verdad? Entonces
Por esa causa se dice también que Dios, cuando Cristo regrese, durante el 1000 años de su reinado aquí en la tierra, en ese periodo de tiempo, junto con su iglesia, junto con su pueblo, dice que Él restaurará todas las cosas, junto con la creación también, en lo cual la misma profecía nos indica que aún dice que la osa y el cachorro de león, el cordero, el niño y la serpiente jugarán juntos y no pasará nada. ¿Por qué? Porque quitará Dios toda esa furia de los animales y volveremos a los tiempos cuando eran domésticos como en el paraíso. O sea, el paraíso regresará otra vez al nivel de que se encontraba o mejor como se encontraba antes. Eso es lo que nos están relatando estos versículos aquí, ¿verdad? Que aún ¿por qué causa gime la creación? Inclusive en los tiempos de Noé, tan depravada estaba la gente, la humanidad, que según la historia, o sea, la Biblia nos habla, no nos es tan explícita acerca de qué pasó, pero se entiende que aún alteraron las semillas, las personas perversas que vivían en ese tiempo, alteraron el orden del ser humano también, depravándose, hombre con hombre, mujer con mujer, haciendo mixturas de animales de diferentes especies también, porque se dice que se contaminó, y cuando Dios dice que destruyó hasta los animales, es precisamente porque llegó el nivel de perversidad de la humanidad a un índice tan alto que Dios no pudo tolerar, y era precisamente por eso, porque hay historia que relata que la razón por que se destruyeron también los animales, porque ya mixteaban animales como lo están haciendo ahora, clase de animales que no es el género natural como Dios los hizo, ¿verdad? Entonces la depravación entre los seres humanos también. Y de todo ese es el dilema que estamos viendo ahorita en estos versículos, donde aún la naturaleza, la tierra gime, y lo estamos viendo que causa de la maldad de los hombres, la capa de ozono se está destruyendo, los mares se están contaminando, los ríos están contaminados ya que desembocan en los mares. O sea, todas esas obras perversas que al hombre no le interesa más que sus empresas, que sus riquezas, no importándole contaminar los ríos, los mares, y que las personas que se sacian su sed de ellos, y aún las criaturas en la mar, los peces, los pequeños y grandes, las aves que nadan también ahí, que están en la mar, pues perezcan, porque no les interesa a la gente. Hasta ese punto ha llegado la perversidad también en estos tiempos. Entonces, aquí dice que aún las cosas creadas, la creación gime por causa de la maldad de los hombres, y que aún en un sentido figurado, ¿verdad? O sea, no figurado, sino un sentido, Dios dice que aún esas cosas están esperando un refrigerio, un alivio, aunque no habla ni nada, pero obviamente nosotros entendemos que los mismos árboles con fertilizantes, insecticidas y todo eso son afectados, la misma tierra es afectada con todas esas cosas. Entonces dice que todo eso será regenerado, cuanto más el ser humano, ¿verdad? Que ha sido totalmente depravado en aquellos tiempos, y lo único que nos puede llevar otra vez, pues, a una restauración, a recuperar esa imagen de Dios que estaba perdida, es precisamente la regeneración de nuestra mente a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha libertado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, y ninguna condenación hay en nosotros. Por eso les digo que las tentaciones van a estar aquí en la carne, los deseos de la carne, los deseos de anhelar algo que no debemos de codiciar están aquí. Simplemente mortiguadas las obras de la carne en el Espíritu, y no caer en la trampa de Satanás, porque vuelvo a recordar que nos muerde, el veneno de la serpiente nos va haciendo efecto, y la serpiente va atrás de nosotros, caemos adormecidos, nos traga, nos devora. Esto significa, si hacemos cosas que a Dios no le agradan y nos llega a sorprender la muerte, antes de pedirle perdón a Dios que nos perdone y tratar de ya no volver a hacerlo. Entonces, ha habido casos de personas, aún conocedoras de la palabra de Dios, que sabemos que no debemos de hacer algo que nos produce la muerte. Segunda, lo hacemos, después nos encontramos en condiciones de que ya no, tal vez pues ya no tuvimos tiempo de arrepentirnos, ¿sí? La cuestión ahí va a quedar mucho más complicada de que qué y Dios irá a hacer por nosotros. La Escritura dice una cosa muy específica, pero Dios tiene la última palabra,
Pero ¿para qué vamos a esperar esas condiciones cuando podemos encomendar nuestras vidas y mantenernos firmes y fieles ante nuestro Dios, ante nuestro Creador? Entonces nos quedamos en el versículo 22. En el versículo 23 dice, y no solo las criaturas o la creación, y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Claro, habiendo quedado expulsados por completo del paraíso allá en el Génesis y sentenciados a una muerte segunda, o al menos a la primera muerte por causa de Adán, ahora esperamos esa restauración, esa redención en nuestro cuerpo, porque está corrompido este cuerpo, la ley del pecado entró a nosotros, está corrompido, entonces necesitamos ahora del espíritu de vida de que ya encontramos la solución en el capítulo, aquí en el verso 2 de este mismo capítulo, ¿recuerdan? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí tenemos el alivio, ¿verdad? Entonces el dilema es que si estamos viviendo conforme a los deseos de esta naturaleza pecaminosa o si estamos viviendo conforme al Espíritu. Por eso digo que vale la pena aferrarnos ante tanta tentación que hay ahorita, el mundo, inclusive ahorita pues por causa del pandemia la gente está neutralizada en cierta manera. Pero antes de esto, dándole vuelo a los deseos de la carne, a la internet, a todos lados, en toda clase de perversidad, en nightclubs, centros nocturnos, salones de bailes y toda clase de diversiones, parques y todo, emborrachándonos, drogándonos, prostituyéndonos y toda clase de perversidad, dándole vuelo a los deseos de la carne. Entonces, pues, todo depende, ahora sí, aún los hijos de Dios, por eso ahora esas tentaciones tan tremendas, esa infección nos arrastra, nos llama la atención, nos arrastra, las mujeres hermosas, todas esas cosas, tal vez a muchos los arrastra o nos arrastra la pornografía y todo eso, pues no es correcto, son cosas que contaminan nuestros cuerpos, contaminan nuestra alma espiritual, cosas que a Dios no le agradan. Así que es por eso nuestra lucha, es por eso que necesitamos esa redención, esa regeneración de nuestra mente, ¿verdad? Tanto como la creación también necesita ser restaurada, así mucho más nosotros, ¿verdad? Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que no se ve no es esperanza, o la esperanza que se ve, perdón, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y lo que no vemos, esperamos, por paciencia esperamos. Esto también aquí es muy importante mencionarlo. Volviendo otra vez al capítulo 1 de Romanos, dice que la gente, habiendo conocido a Dios, no le glorificó, ni le dio honra, ni nada, sino que se desvanecieron se desvanecieron en sus propios pensamientos, dice. Y lo voy a leer estos versículos para que tengan el contexto de lo que estoy diciendo, por qué causa se degradó la gente. Desde el verso 21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y su necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios se hicieron fatuos, no necios, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles y de aves y de animales de 4 patas y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias, en sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas o a las obras creadas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún las mujeres, dice, mudaron la natural uso, el uso que es contra la naturaleza. Aún las mujeres, dice, mudaron el natural uso
en el uso que es contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa por que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios les entregó a una mente depravada para hacer todo lo que no conviene, estando atestados todos de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, y no me digan que son muy amadores de Dios, ¿verdad? La gente. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, más aún contienden o aprueban a los que las hacen. Así que aquí nos lleva a entender esta lucha que estamos padeciendo, este desvío del ser humano, en el cual estamos viendo que ahora esas cosas que entraron a este cuerpo, esa infección, son las que nos hacen y desvían al ser humano a perder su afecto natural, el perder el respeto a Dios, el perder el respeto a nuestros familiares, el perder el respeto a nuestros padres, a nuestros hijos, viceversa, todo lo que se pueda, porque no tenemos precisamente el consejo de Dios. Y lo que hace es las cosas que está hablando ahí, que adoran los seres humanos, que son a las imágenes de hombres, imágenes de serpientes, de aves y de reptiles, o sea, de peces. Y es cierto, porque conocemos que tienen el dios pez, las aves, la serpiente emplumada, y así las figuras de hombres, pues no se diga, tienen miles y miles de ídolos. Entonces, es lo que nos está tratando de aquí, que por adorar esas cosas, dice que Dios los entregó a una mente depravada, en lo cual la gente está totalmente, pues sí, depravada, porque no es más que una depravación, inclinarse ante algo que si, no te da sabiduría e inteligencia, sino te hunde, te cega tanto el entendimiento que no te pone a reflexionar que lo que estás adorando, lo que te estás inclinando hacia es una figurita que una persona hizo, lo cual no tiene ningún sentido, no tiene espíritu, no tiene aliento, no tiene nada, y lo cual simplemente lo que sí tiene la obra del enemigo que está detrás de ella, el poder para mandarte a la muerte segunda y para que no te salves, para que no nos salvemos de la salvación que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Entonces, que por esa esperanza, dice, porque si tenemos algo que podemos ver, pues ya no es esperanza. Es por eso que volvemos a la idolatría. Si tenemos ahí enfrente un ídolo y pues ya no tenemos, lo estamos viendo, no hay ninguna esperanza. Por eso nos dice aquí, si la esperanza es lo que vemos, pues entonces, ¿qué es lo que esperamos? Porque en esperanza somos salvos, más la esperanza que se ve no es esperanza. Ahí está. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice, pero si lo que vemos, esperamos, por paciencia esperamos. Asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecidibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esto que es muy importante, saber que es a través del Espíritu de Dios, que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder. Dice, tenemos en primera de Timoteo, segunda de Timoteo, este versículo dice, segunda de Timoteo, dice el verso 7, y haciendo conjugándolos con esto, dice más, el mismo, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestras flaquezas, porque ¿qué hemos de pedir como conviene?
no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda sobre los santos. Aquí, así es de que aquí nos está poniendo una ilustración de que aquel que sí nos conoce, aquel que sabe que somos polvo y lo vulnerables que somos y lo vulnerables que somos a las tentaciones, nos dice que antes no podíamos redimirnos por nosotros mismos ni buscar la salvación, como lo miramos en la lección de hoy en la mañana, que nadie se puede ser redimir o ser salvo de la esclavitud o de ninguna prisión si alguien no lo ayuda. Entonces, aquí dice que si el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado del espíritu de muerte, tenemos un espíritu más poderoso, así como lo dijo el apóstol Pablo aquí en el mismo capítulo 1 de Romanos, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es potencia de Dios para salvación. Así que, cuando recibimos este espíritu es un antídoto ante el veneno de la serpiente, y nosotros no tenemos poder ante la muerte, que es nuestro peor enemigo. La muerte no tenemos poder, pero Dios sí lo tiene, y es a través de este espíritu. Y dice que porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de dominio propio o templanza. Así que ese es el espíritu que ahora tenemos para amortiguar los deseos de la carne y no caer en las obras de Satanás. Porque lo que es una esperanza en lo que estás viendo, el mismo apóstol nos dice que ahora nosotros ya no conocemos a Cristo según la carne. ¿Recuerdan? No conocemos a Cristo conforme a la naturaleza pecaminosa. Cuando no éramos hijos de Dios, ¿cómo conocíamos a Cristo? Es la pregunta. ¿Cómo conocíamos a Cristo, hermana Lidia Pedraza, hermana Elizabeth Oltiveros, hermana Julie Hernández, Joana Ortiz? ¿Cómo conocíamos a Cristo? No sé si todas sean cristianas. Sonia Mendoza, Moisés Díaz. ¿Cómo conocíamos a Cristo antes? Lo conocíamos en una cruz, en un rincón, ahí, crucificado, clavado. Ese es el Cristo. A ese le pedían, bueno, yo gracias a Dios nunca le pedía eso, pero la mayoría de cristianos venimos de ahí. Por eso les mencioné del capítulo 1 de Romanos, con mentes depravadas, adorando serpientes, adorando a los ídolos que están ahí colgados, que tienen, en lugar de tener espíritu de vida, tienen espíritu de muerte. Así conocíamos a Cristo, aún si no practicábamos esa religión. Pero la mayoría sí, así lo conocían. ¿Pero qué nos dice la Escritura? Que dice que los ídolos son enemigos de Dios, que los ídolos, aunque tengan ojos, no ven, que aunque tengan oídos, no oyen, que aunque tengan nariz, no respiran, que aunque tengan boca, no hablan, que aunque tengan manos, no palpan, que aunque tengan pies, no pueden caminar, aunque tengan cerebro, ya lo agrego yo, no piensan, porque no tienen espíritu. Antes los conocíamos y pensábamos que intercedían por nosotros. Después Dios nos abre los ojos del entendimiento que nos tenía cegada la idolatría. Dios nos abre un panorama tremendo, nos revive espiritualmente y nos damos cuenta que esto simplemente es una obra del adversario, una obra del enemigo para destruir a la humanidad, a la creación. No obstante, es cierto lo que dice el Papa Francisco, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un fracaso. Pues sí, son para los miles de católicos que creen en el Cristo que está ahí colgado, porque mi Cristo no está colgado ahí. Para mí no es un fracaso, porque me redime de vida, y como lo miramos en la escuela en la mañana, el Cordero sacrificado, que el poder de la sangre de Cristo tiene no nada más para liberarnos de la muerte ni del mismo Satanás, sino para destruirlos a su tiempo. Tiene poder. Entonces, ¿cómo conocíamos a Cristo según nuestra naturaleza pecaminosa? A un Cristo muerto, a un Cristo que tenían que llevarlo de un lado a otro, o a una María, como le quieran llamar, pero es la misma cosa, la misma idolatría es idolatría. Lo conocíamos conforme a la carne, creyendo que nos podía salvar, que podía interceder entre Dios y nosotros, y para
para que se tuviese que mover de un lugar a otro, tenían que moverlo, ¿verdad? Porque dice la Escritura también que parecen espantapájaros los ídolos en medio de un melonar, que tienen que ser movidos de un lugar y tienen que limpiarlos para que no se empolven, porque ni para bañarse tienen la habilidad para hacerlo, ni el poder, ni lo pueden hacer. Entonces son duras estas palabras, pero estamos tratando un tema teológico en el cual se tiene que poner en contexto lo que es la realidad y lo ficticio, lo que no es realidad, para que podamos concientizarnos del asunto. Entonces, disculpen si hay alguien que no está relacionado con la Escritura y siente que mis palabras son un poco duras, pero es que no podemos seguir pues engañándonos, ni engañando a los demás. Entonces vamos a concluir que, mas el que escudriña los corazones, él sabe que conoce nuestra condición, en otras palabras, dice, conoce que somos polvo, y por esa razón, pues tiene compasión y misericordia por nosotros. Por eso ahí mismo se dice en la Escritura que Cristo vino y padeció, vino y se revistió de carne humana para conocer también nuestra condición pecaminosa. Él tuvo las tentaciones que nosotros tenemos. Él sabe lo vulnerable de este cuerpo, porque dice en el Salmo 103, hablando de que Él es el que nos rescata del hoyo en nuestra vida, ¿verdad? Misericordioso y clemente es Yahweh, o Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, porque si nos pagara conforme a nuestras obras ya nos hubiera destruido 1000 veces, ni siquiera existiéramos. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como está a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está de lejos al oriente del occidente, hizo de alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y los que le temen quiere decir los que tienen reverencia a Él y guardan su palabra, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdese que somos polvo. Así que ahí tenemos las respuestas porque Dios vamos a ser salvos. No por nuestra fidelidad y por nuestra obediencia al 100% con Él, sino porque Él es fiel para siempre, y Él, mientras nos mantengamos protegidos por su sombra, reconociendo su grandeza, reconociendo lo poderoso que es, lo santo que es, y arrepintiéndonos de nuestras malas decisiones, entonces Él nos va a ir sustentando, nos va a ir promoviendo, redimiendo cada vez más hasta que lleguemos pues ya sea a la muerte o al día que Jesucristo regrese. Más que el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque el Espíritu está luchando contra la carne, ¿verdad? Y porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. O sea, conforme a la voluntad de Dios, Él nos está sobrellevando, en otras palabras. No demanda, sí que está dándonos la salida, como dice, que no nos da carga que no podamos llevar, porque ahora el Evangelio, la potencia de la palabra de Dios es más poderosa que las obras del enemigo. Así que dejamos este tema, ¿verdad? Que vale la pena luchar en medio de un mundo tan terrible, tan corrupto, tan lleno de inmundicia, de suciedad y perversidad, hermanos, que a veces casi le dan ganas a uno de tirar la toalla, como dicen por ahí, pero es lo menos que debemos hacer. Vale la pena, porque dice que la gloria venidera no se compara con el sufrimiento. O sea, en otras palabras, esto no es nada. Imagínense que el día, aquel que llegue nuestro Señor Jesucristo y decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Les gustaría escuchar eso? Pues esas son con las palabras que quiero dejarlos, que hay una esperanza grande, una esperanza que ha hecho aquel que tiene el poder para cumplirla y el que es fiel para hacerlo, que es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, y que consiste en la sangre redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el plan de salvación de Dios. Él es a quien Dios estableció para redimirnos del pecado, para redimirnos de las garras del enemigo, para regenerar nuestra mente. Él, a través del nuevo pacto, de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo,
confirmó el nuevo pacto, nos ha comprado con su sangre, nos ha redimido con su sangre, nos ha limpiado con su sangre, nos ha hecho tantas cosas, nos ha reconciliado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, muchísimas cosas que Él ha hecho por nosotros a través de esa sangre preciosa, de esa sangre redentora, y esa es la esperanza que tenemos, lo cual no se compara al sufrimiento que tenemos con esa gloria. Imagínense que decir venir, benditos de mi Padre, y vivir con Jesucristo, y con todos los santos, los apóstoles, profetas, Abraham, Isaac, Jacob, santos y profetas en el reino y nosotros ahí junto con ellos. Imagínense, esa sí es una gloria, ver al Mesías, decir, wow, este es el que tanto oíamos, que nos imaginábamos que anduvo en Galilea, que anduvo predicando, algún día lo arrestaron, nos imaginamos en nuestra mente su sacrificio en la cruz, su muerte por nosotros. Esa es la gloria que algún día lo vamos a ver. Y vamos a decir gracias a Dios que nos ayudó a sostenernos firmes en su palabra, y esa gloria, vamos a comprobar que no se compara con los problemas o las situaciones y circunstancias que estamos pasando en estos momentos, o que tal vez en un futuro no muy lejano, o a mediano y cercano o largo plazo vamos a pasar. Así que vale la pena, hermanos, luchar. Dios los bendiga a todos, los quiero mucho, y les voy a enviar un saludo otra vez a los que nos acompañan. Se quedaron pocos, pero pues más vale uno, o si no uno, algunos lo verán en el futuro este video. Entonces tenemos a nuestro hermano José Román, que nos visitó en esta tarde, José Villatoro también, Moisés Díaz, Dios le bendiga otra vez, Adito Flores, tenemos a Sonia Mendoza, a Johanna Ortiz Berlingeri, también nos acompañó Yuli Hernández, tenemos a Elizabeth Ortivero y Lidia Pedraza. Dios les bendiga a todos, los quiero mucho, y pues estamos en contacto durante la semana. Les transmitiré tal vez en el miércoles, si es que no lo hago más seguido, ¿verdad? Entonces nos llevamos algo de tiempo. Pensé terminar más temprano, pero así soy yo. Ya me conocen, que yo no puedo predicar pequeños temas. Cuídense mucho, los quiero mucho a todos. Dios me los bendiga y paz a vosotros.